entró alguien a mi oficina? Ay, pareces nueva. Buenas tardes. Sí, mamá. ¿Por Dice buoni cosa voglio. No, sí. La putera. Tengo que hacer eso, Redmi Note 10. Claro, me calenté con el celular del Redmi Coso. Porque el otro día fuimos al puerto, se ve una foto de mierda, un video de mierda, pero bueno, pues se están ratas.
un momento importante. Yo, en un momento importante, estoy sacando una foto que menos mal que sacó la media y menos mal que sacó. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, se escucha perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, una vez que hayan saludado, desactiven el micrófono, así no se acopla. Y vamos con las reacciones de abajo, en el panel de abajo, para indicar que están súper contentos de tener clases de taller de orientación educativo-laboral conmigo. Así yo sé que todavía están ahí. Mientras esperamos que algunos otros compañeros se conecten, activen las cámaras los que puedan, así los veo, los conozco y después desactivan si quieren. Los vemos, los conocemos, sabemos que no son avatares. Bien. A medida que van apareciendo rostros acá, van quedando también los nombres de ustedes. Así que les voy a pedir que pongan los nombres reales, porque los nombres son lo que le va a dar la asistencia en la lista. Por ejemplo, iPhone, hay alguien que dice iPhone. Y alguien tiene solamente, bueno, los nombres. Elisángela. Así yo les agrego acá. ¿Cómo te llamas iPhone? Soledad, pero no sé, no pude Bien, cambiar. no, yo te cambio el nombre acá. Soledad, ¿cuánto? Alves. ¿Cómo es? Alves, ahí está. Me acordaba de Alves, pero no quería arriesgar a decirlo. Bien. Elisángela, ¿cuál era tu apellido? Soberón. Decímelo de nuevo. Soberón. Terminaba en N, ¿no? ¿Así? Bien. Sí. Ximena, decime tu apellido. Paz. Paz. B corta Z. Paz, entendí. Quiero decir, eso es de No, aquí. no. Bien. Paz. Noelia. Sí, decime el apellido, así pongo que ahí te queda ya la lista registrada. No tenés activado el micrófono, Noelia. Erazo el apellido. ¿Cómo es? Erazo, E-R-A-S-O. Bien. Muy bien. Así que tenemos Santia, Lorelei, Daniela, Noelia, María, Jimena, Soledad, Alejandra, Lisángela, Carolina, Natalia, Juan, María Elizabeth y Jessica. Bien, ahora sí ustedes pueden desactivar los micrófonos. ¿Encontrar las reacciones ahí abajo? Estas que van a usar constantemente como yo les pida. ¿A todos las encontraron? Muy bien. Si ustedes miran en el grupo de WhatsApp, yo les subí recién un material que se llama Los Largos Veranos. ¿Ah? Si tienen acceso a eso, lo van mirando. En realidad, yo lo que voy a hacer es pedirles a ustedes que me sigan la lectura, porque vamos a trabajar con este cuento. La temática que nos convoca es género, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar con un cuento
escrito por Amalia Saldúa. ¿Qué condiciones tiene Amalia Saldúa como escritora? Como escritora y como importancia para trabajar con este cuento. Es la primera ciudadana ilustre del departamento de Salto. En realidad no es de Salto, no es oriunda de Salto, sino que nació en Tacuarembó, en una localidad llamada Carumbé, en las afueras, sobre la ruta 31. Vieron la bifurcación que va de la 4, va para Artigas, y la 31 sigue para Tacuarembó, desde Salto. En esa zona nació Amalia Saldúa, y es mucho de las vivencias de su infancia lo que aparece en este cuento. Amalia Saldúa nació en 1927 y está viva todavía, tiene más de 90 años. En su vida laboral se dedicó a ser maestra, trabajó en escuelas de campaña y después trabajó en lo que era el Instituto Normal, que actualmente es el Instituto de Formación Docente, en el departamento de Salto. También conjugó su vida laboral con la música, que fue algo que siempre le gustó. Integró coros, ¿sí?, en su juventud, y después creó un coro ella misma. El coro se llamó Cantares. Ese coro fue creado en el año 1977 y desde su creación hasta la finalización que le dio Amalia Saldúa a ese coro, que fue en el año 2012, estuvo bajo su dirección. Cuando el Papa Juan Pablo II vino al Uruguay, por segunda vez, cuando estuvo en Salto, por ejemplo, fue el coro ese el que estuvo invitado a cantar cuando estuvo el Papa en esa misa que se hizo. Y después recibió otras invitaciones para ir a cantar al Vaticano y otras invitaciones en Europa. Entonces, un poco el nombramiento del ser ciudadana ilustre en Salto surgió a partir de una movilización de los integrantes, de los coreutas de ese coro, para poder reconocer su trayectoria con la música. También Amalia Saldúa incursionó en la escritura. Por eso, este cuento que nosotros vamos a trabajar hoy, que se llama Los Largos Veranos, ustedes lo tienen ahí. Bueno, no se ve la tapa, pero ahora después les paso una foto de la tapa. Ahí se ve algo. Este cuento fue presentado en un concurso de cuentos cuando fueron los 100 años del cuento Pinocho, y de ahí obtuvo un primer premio. Después escribió una segunda parte, cuando ella cumplió sus 80 años, presentó la segunda parte del cuento, que se llamó Los Otros Veranos. En este cuento aparecen las dos versiones. ¿Alguien lo pudo descargar? ¿Lo pudo mirar ahí, al cuento? Sí, yo lo estoy Sí, mirando. Está bien. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que ustedes lo vayan mirando solamente, si quieren, o si no, que me vayan escuchando la lectura a mí. ¿Ah? Como quieran. Pero vamos a tratar de ir pausado con esto porque es un poquito extenso y yo voy a tratar de no hacerlo aburrido para que también lo podamos disfrutar al cuento e ir entendiendo las consignas de trabajo que vamos a hacer a partir de esto. Bien, arranco. Les pido que dejen los micrófonos silenciados. Bien. Yo cada tanto les voy a pedir que ustedes me manden una reacción para ver si están vivos todavía. ¿Ah? Y cómo van con esto. Los largos veranos. ¿Me escuchan bien? Me mandan una reacción para saber que me están escuchando. Apenas asomaba diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaban de Raquel. Casi sin darse cuenta, transcurría el año escolar. Iba a la escuela y volvía de ella con ánimo alegre y vivaz. Pero el mes de diciembre era fatal. La proximidad de las vacaciones cambiaba totalmente el panorama de sus pensamientos. Cuentas, lecturas y problemas parecían flotar entre recuerdos campestres, mezclados con proyectos de juegos y reencuentros.
Menos mal que los exámenes se realizaban en los primeros días del mes y luego ya volvían a las aulas solo las que querían. Raquel concurría a una escuela de niñas, porque en aquel tiempo las escuelas urbanas eran de niñas y de varones. Siempre tuvo la impresión de que en la de su hermano enseñaban más, porque él sabía muchas cosas que ella no conocía. No se le había ocurrido pensar que él era mayor y estaba 2 años más adelantado. Le gustaban las vacaciones porque ponían a todos en un plano de igualdad. Se terminaban las comparaciones de cuadernos y caligrafías. Todos los hermanos gozaban de las mismas dulzuras en el campo, en aquel clima inigualable de alegría y entusiasmo. Las vacaciones significaban el reencuentro con los padres y los hermanos menores. En época de clase eran las tías, las encargadas de los 3 hermanos en edad escolar. El padre de Raquel tenía un comercio en campaña, donde la escuela más cercana distaba varias leguas. El problema se solucionó dividiendo la familia. Los que iban a la escuela estarían con las tías, en la ciudad. Los más chicos quedarían con los padres, en el campo. El primer viaje a Salto en el flamante Ford A fue una pequeña aventura para Raquel. El coche llevaba carga hasta los estribos, sobre los guardabarros y en la parte trasera donde iba la rueda auxiliar. Raquel envolvió su gato blanco en una vieja mantilla de algodón y se sumergió junto a su hermana Yolanda en el asiento trasero del auto. En el pescante, como se le llamaba al asiento delantero, iba el padre y Luis, el hermano mayor, quien debía abrir las porteras porque entonces no había carretera. Moverse no resultaba fácil a la niña. A sus costados, las 2 tías, junto a sus pies, las valijas, y en el regazo el gato, al que debía sujetar firmemente para que no escapara el primer barquinazo. Aquellos automóviles de capota de lona no admitían vacas, pero parecían de elástico para cargar personas, además de las cajas que mamá Lía llenaba amorosamente con dulces, jaleas, pan casero y barritas de dulce de leche. Delicados manjares que en la ciudad jamás tendrían equivalente. Raquel estaba llena de inquietud cuando llegaba diciembre. Ni su gato blanco había logrado apagar su añoranza a la vida campesina. Le gustaba la escuela, era feliz con los cuidados de sus tías, siempre vigilantes de que la ropa estuviera limpia y en orden, de que no se acostaran sin lavarse los dientes y de que los deberes estuvieran hechos prolijamente. ¿Cómo van hasta ahí? Mándenme reacciones. Genial. Para los que recién se conectan, estoy leyendo un texto que envié al grupo de WhatsApp, por las dudas, pero lo que importa es que lo escuchen. Voy en la página 7. La vida ciudadana tenía sus atractivos, rayuelas en el patio y en las veredas, rondas en la plaza vieja y domingos de misa y visitas a los parientes. Atardeceres en la puerta a la espera del paso del manicero para comprar un real de crujientes y a veces quemados maníes. Sí, era lindo ir a la escuela, y a la clase de la señorita Clota, cantar con piano, sueño acariciado por Raquel, tocar el piano, en el ancho corredor, con las niñas formadas en rigurosas filas. No importaba el plantón. Raquel era feliz porque escuchaba aquel maravilloso instrumento y podía cantar las dulces canciones que la profesora Rosaura enseñaba con brillante voz de tiple. Raquel tenía una precoz vocación musical que en aquel tiempo pasó desapercibida, porque en el campo nadie pensaba que alguien quisiera tocar un instrumento que jamás había visto. En la ciudad no podía cantar como lo hacía en el campo. Sus tías le recordaban que podían molestar a los vecinos y la niña ahogaba en su garganta las canciones y los sonidos que le gustaba emitir sin ton ni son, cada vez más agudos. Cuando llegaban las vacaciones, todas estas limitaciones desaparecían. Raquel cantaba todo el día con fina voz de alondra. Repetía canciones aprendidas en la escuela o escuchadas en el radio, verdadera novedad en aquel entonces. Nadie la mandaba a callar. Solo había que respetar el horrible silencio de la siesta cuando el padre descansaba y la casa entera se sumergía en un sopor, con gatos estirados como trapos a la sombra del patio de ladrillos y niños haciendo de las suyas, en el leñero o en la piecita de cachivache. Era la hora crucial, cuando se consumaban las peores travesuras, severísimamente castigadas por mamá Lía, que no podía admitir que comieran orejones o dulces sin permiso. Raquel, por ser la mayor de las niñas, era quien tenía las mejores ideas para llegar al escondido frasco de bizcochos o de la fruta brillantada. A pesar de haber almorzado un gran churrasco, más la odiada pero infaltable sopa de zapallo,
El apetito de la pequeña pandilla se despertaba a esa hora de la siesta, cuando el horizonte se hacía movible y encandilante, y ni los animales salían de su quietud por el calor extremo. Apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías, con los niños y animales domésticos mezclados en una algarabía tal que muchas veces debía hacerse presente la madre para restablecer el orden. Entonces, las mayores debían bordar o hacer vainillas, mientras las más chicas, cada una con su animalito de turno en brazos, marchaba tras Ernestina, la negrita criada de la casa que las sabía entretener. Por un rato reinaba el sosiego. Al atardecer, después del baño y del cambio de alpargatas por sandalias, llegaba la hora gloriosa del ordeño. Damián, el peoncito casero, traía perezosamente las vacas del potrero, entre el retozo de los perros. La madre llamaba con sonora voz a los rezagados para que toda la familia estuviera al pie de la mansa vaca Jersey de negros ojos de gacela y ubre generosa. Cada uno munido de su vaso de grueso vidrio, con asa, de los que venían como regalo en las latas de 10 kilos de yerba, esperaba que la experta mano de la madre se lo llenara de leche espumosa y tibia. Era una hora sagrada aquella. El sol moría demoradamente entre los eucaliptos, reveteando de oro las gordas nubes veraniegas, y el campo exhalaba olores hondos y mezclados. ¿Cómo van? Bien. Terminado el rito del ordeñe de la tardecita, los niños cambiaban el escenario de sus juegos. Si había noche de luna, todos se reunían en el campito. Allí se jugaba apasionadamente los juegos de moda: la torre en guardia, las esquinitas, la mancha, que podía ser de muchas maneras, la venenosa, la agachada o la mancha negra, que era la peor, porque si la tocaban, moría y salía del juego. También aquel era el lugar de los cuentos. Raquel era experta en mantener la atención de sus hermanas menores con largos cuentos inventados que incluían cosas maravillosas, como escaleras de luz que bajaban de la luna, muñecas que hablaban con sus dueñas, o niños robados por los gitanos. La luna proyectaba largas sombras y deformaba los objetos. Se producían de pronto grandes sustos solo porque alguien creyó ver un bulto oscuro que se movía. La desbandada se originaba entonces, en medio de gritos y llantos de los más chicos. Mamá Lía y el padre dejaban sus poltronas de mimbre del frente para salir agitados en busca de los niños. Terminaba abruptamente todo y ya era hora de la cena. Los veranos eran largos entonces. Había tiempo para todo. Los juegos eran variadísimos y se adaptaban maravillosamente a los cambios del tiempo. Cuando llovía, todo se transformaba. Ya no se podía correr bajo los árboles ni recorrer el potrerito más cercano en el manso caballo aguatero, único animal de confianza que podían montar las niñas. Raquel percibía nuevas sensaciones: el sonido de las gotas en el techo de zinc, el penetrante olor a tierra mojada y el brillo de las telas de araña con su encaje de lentejuelas de agua entre las plantas. A veces, recién a la mañana, descubría que no se podía salir al patio, y tan solo a través de los vidrios se miraban los charcos que se formaban entre los ladrillos. Raquel observaba, con la nariz pegada a la ventana, el nuevo lustre de los árboles. Le causaba gracia mirar el gallinero y ver a las gallinas amontonadas, con las plumas mojadas y aquel aspecto desgraciado. Mientras llovía, nadie podía transitar más que por ciertas zonas de la casa. Si alguno tenía tos, se quedaba todo el día en el cuarto grande. Allí ocurrían muchas cosas. El viejo sillón de mimbre se transformaba en automóvil. En él viajaban con sus hijos y gran cantidad de valijas y paquetes. En el viaje se consumían galletas duras y, como excepción, galletitas. Las camas eran casas a las que se iba de visita con familias enteras de muñecas de papel recortadas de viejos catálogos de London, París. Ernestina era el nexo entre el cuarto de juegos y la cocina. Cuando por la tarde se expandía por la casa el exquisito olor a torta frita, ella aparecía con una fuente repleta de aquellas masas espolvoreadas con azúcar que desaparecían rápidamente. Cuando la lluvia terminaba temprano y el campo entero parecía elevarse en aromas y cantos de pájaros, Raquel entusiasmaba a sus hermanos para ir a los pocitos y zanjas. La madre hacía miles de recomendaciones y al fin los dejaba ir, con la condición de que al primer llamado todos regresaran enseguida. Se producía un estallido de júbilo. Todos se sacaban el calzado y en medio de cantos inventados corrían a la zanja más próxima, la que solo tenía agua cuando llovía.
Se juntaban piedras de distintos colores y formas y se adornaba la casa con flores del campo, a pesar de que Doralina, la cocinera, decía, no sirve traer flores silvestres para adentro. Aquellas dos palabras, no sirve, siempre impresionaban a Raquel. Muchas veces escuchaba a Doralina decir, no sirve barrer de noche, no sirve jugar con fuego. Hubiera querido saber por qué aquellas palabras estaban tan arraigadas en el lenguaje de la cocinera, pero nunca se lo explicaron. Si el día era caluroso y el sol reverberaba en las cosas, se jugaba a la sombra perfumada de los eucaliptos o bajo los paraísos del patio trasero, siempre a la vista de la madre, a quien no le gustaban los juegos en lugares poco visibles. Pero a pesar de eso, Raquel tenía un rincón preferido. Entre el comercio y la casa había un espacio, un pasillo de separación que no se utilizaba para nada. Aquel sitio era suyo. No tenía más que paredes por 3 lados, el piso de tierra y una piedra grande y parda que ella utilizaba como asiento. Allí estaba a solas cuando sus hermanos jugaban a cosas que no le interesaban. Allí cantaba y sentía su voz distinta. Bajo la piedra escondió algunos de sus tesoros, el anillito dorado, que ya no le servía ni en el dedo meñique, la medallita que perdió el enganche y aquel librillo de papel de fumar que tanto le gustaba porque tenía hojas sedosas y crujientes. Allí también peinaba su muñeca de cara de cartón pintado y pelo de lana y hablaba con personajes inventados. Aquel rincón olvidado de la casa se poblaba de personajes imaginarios, hadas, duendes, reyes y princesas, como lo de los cuentos leídos en el Tesoro de la Juventud. Aquel estrecho pasillo al que los hermanos llamaban el callejón no era angosto para Raquel, porque su imaginación revestía sus paredes con el brillo de los palacios y llenaba su soledad de presencias invisibles. ¿Cómo van? Ah, están vivos. Muchas veces, las voces de sus hermanos, llamándola, sorprendía sus sueños y algún anuncio lograba sacarla de su mundo. ¡El chocolatero, chocolatero! Ante semejante noticia, toda la casa se llenaba de expectativa. Los niños corrían al frente para ver acercarse el carro grande del chocolatero. Hombre y vehículo tenían algo similar. Ambos eran macizos. El hombre vestía de negro y llevaba siempre sombrero de fieltro. En su rostro llamaban la atención los ojos de mirar penetrante y las cejas espesas y unidas sobre la nariz. No sonreía nunca. El carro era tirado como por 6 caballos. Era un carro de ciudad. Estaba bien pintado y tenía el techo de brillante lona verde oscuro, con letreros a los costados, chocolate águila. El aspecto del hombre y del vehículo no justificaban, por cierto, la algarabía de los niños, pero los resultados de aquella visita eran por demás dulces. Apenas el carro llegaba al almacén y se desenganchaban los caballos, el chocolatero descargaba la preciosa mercancía en el comercio. Cajas de chocolatines, bomboneras de maravillosas formas, adornadas con cintas de raso, cajitas con tapas de papel celofán que dejaban ver el brillante plomo de los bombones. Se impregnaba el ambiente de un nuevo y exquisito olor que atraía irresistiblemente a los hermanos. El chocolatero de rostro adusto era adorado por los niños. Casi no les hablaba, pero invariablemente les regalaba algo de los tesoros que traía dentro de cajones cerrados con candados. Por días permanecía el recuerdo de aquellas golosinas primorosamente presentadas que se comían de a pedacitos para que duraran más. Terminando el deleite, seguía el intercambio de plomos que se alisaban cuidadosamente y se guardaban en cajitas de jabón de olor o entre las hojas de los libros. Más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más, y solo quedó el recuerdo de aquel hombre sesudo y serio que regalaba cajitas con bombones. Las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas de interminables visitas. Muchas veces, no habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, alguien avisaba, ¡ah, ya vienen! Todo el mundo se ponía en movimiento. Sobre una loma ondeada, una sábana blanca a modo de sombrilla, y debajo de ella, como un escuadrón, venían las de cuestas. 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Un trecho antes, junto al alambrado, el grupo se detenía. La sábana dejaba de ondear y se producía el cambio de calzado. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos.
Alisado los cabellos y las faldas y enfundado los pies en los zapatos de taco carretel, llegaban las visitas. Pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de esterilla. Comenzaba penosamente el intento de conversación. Mamá Lía era experta en hacer preguntas que apenas lograban respuestas monosilábicas, seguidas de graves y cortas risas. Algunos temas tenían más desarrollo, pero nunca pasaban de 2 o 3 frases cortas empezadas por unas y terminadas por otras. Después de un rato, Mamá Lía sacaba al aparador las copitas y el oporto, ponía en una bandeja galletitas María y matizaba con aquel convite los silencios de la visita. Las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala. Raquel esperaba hasta el oporto. Perdón. Sí, Raquel esperaba hasta el oporto y luego buscaba cualquier pretexto para irse. Cuando oía el desigual repiqueteo de los tacos en el patio, volvía a unirse a las visitas, porque éstas iban al comercio. Con qué placer veía las compras de tela, jabones y novedades. Así se llamaba todo lo que se exhibía en una vitrina. Raquel contemplaba con envidia cómo se llevaban los prendedores de carey, los collares de coloridas cuentas y las peinetas con piedras brillantes. Antes de que el sol estuviera sobre los eucaliptos del oeste, las visitas se iban. Se las acompañaba hasta el alambrado y con ¡Saludos, doña Eufrasia! Se las despedía con cierta sensación de alivio. Enseguida del atardecer, si la noche era sin luna, la reunión se hacía frente al almacén. El campito quedaba silencioso y se poblaba de millones de luciérnagas que dibujaban hilos de luz, entrelazados misteriosamente en un juego interminable. Raquel y sus hermanos participaban entonces de la rueda de los grandes. La madre y el padre conversaban sobre los acontecimientos del día y a veces Manolo y Pepe, los primos vecinos, se unían al grupo. Se armaba de pronto grandes discusiones sobre las crisis y las noticias escuchadas en la única radio del pago, la del comercio. ¿Cómo van? Crujían las sillas de mimbre con los enérgicos ademanes de Manolo y se escuchaba la sorda risa de Pepe que echaba leña al fuego, como decía la madre. Aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día, pero siempre hallaba tiempo para leer y escuchar las noticias. Su colección de libros y revistas era famosa en el lugar. Le encantaba opinar de todo un poco. Siempre tenía personas invitadas a cenar y se alargaban las sobremesas con interesantes conversaciones que Raquel no terminaba nunca de escuchar, pues se quedaba dormida, con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa. Despertaba pero se hacía la dormida, cuando el padre la depositaba cuidadosamente en la cama y ella sentía entonces una ternura honda que le entibió para siempre la vida. Le voy a hacer una serie de preguntas a partir de esta lectura. Vieron que si bien es un cuento, es tan descriptivo que en la medida en que ustedes se perdieran, se iban a poder encontrar, ¿no? La primera, vamos a anotar las consignas, si quieren yo se las escribo en el chat, o no, mejor abro una hoja y se las escribo acá y ustedes las miran. Tomen para sacar apuntes. ¿Ven la hoja? Yo no los veo a ustedes, ¿ven la hoja? Se ve perfecto. Bien. La primera es tareas masculinas y tareas femeninas.
Yo les voy a dar las consignas y después les voy a explicar una por una. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Las tareas hay que subirlas a algún lado, hay que pasarle, ¿qué hacemos con esto? Después las vamos a trabajar con la plataforma. ¿Se acuerdan? Ustedes tienen después que acceder ahí. Yo no subí ningún material todavía. Está, porque igual no tenemos acceso a la plataforma nosotros aún. Creo que sí. Porque Sí, Cecilia tenemos, subió el sí. otro día. Subió Cecilia el otro ¿Y día y cómo entrar y todo cómo eso. es para acceder? Fíjate en el grupo de WhatsApp que aparece el, para poder ingresar ahí. Y después ahí tenés que poner tu número de cédula y tenés que poner proa.2020, proa con la P mayúscula. Está, Esa es la clave. dale, gracias. Ahora eso fue. Y si entra por Firefox es mejor, porque a mí me pasó de que no podía entrar y por el navegador Firefox pude entrar sin problema. Buen dato ese. Sí, o por Chrome. Yo entro por Chrome, tampoco tengo problema. Sí, yo entro por Chrome también y a mí me resulta más fácil. ¿Qué estás haciendo? Estás molestando. Si quieren le pueden sacar una foto a esto, como para tener idea. Está. Vamos a hacer esas 5 y después seguimos trabajando. Ah, me falta una que... Exactamente. ¿Les explico ahora o copian y les explico después? Primero copiamos. Bueno, agrando un poquito la letra para que no quede tan... ¿Ven bien ahí?
Por acá ya estoy. Bueno, pero le lava. Lava poco. Por acá yo también estoy pronta. Yo también se copié. Yo también. Yo también ya terminé de copiar. Bien, les voy a explicar una por una las consignas porque la idea va a ser también que ustedes puedan compartirse entre ustedes la información. Si quieren, pueden comunicar por otro medio. O pueden comunicarse por acá. Bueno. Pero la idea es que lo puedan hacer, que se tomen unos minutitos como para poder hacerlo. ¿Ah? Por lo menos 4 minutos vamos a tener que dedicar a poder responder esto. Bueno, les explico cada una. La 1 y la 6 son opuestas. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? Hola. Hola, sí. Bien, les voy a explicar cada una de las consignas. ¿Ah? Así ustedes pueden ya ir resolviendo y decidiendo cómo lo van a armar. La 1 y la 6 son opuestas, porque yo acá lo que les pido en la primera son las tareas masculinas y las tareas femeninas. No les pido trabajo, no les pido en qué trabajan los hombres y en qué trabajan las mujeres. ¿Cuáles son las tareas, las obligaciones, los deberes que tienen los hombres, niños o grandes? ¿Y cuáles son las tareas y obligaciones que tienen las mujeres, niñas o grandes? ¿Se entendió? No es en qué trabajan o a qué se dedican. Son las tareas. ¿Ah? A diferencia de las 6, que yo lo que les pido es una definición posible del concepto de trabajo. Según este cuento, ¿qué es trabajar? ¿Se entiende? ¿Qué es trabajar? ¿Quién trabaja? ¿Qué se recibe a partir de trabajar? ¿Bien? ¿Vieron que es diferente a la primera? Que yo les pido tareas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Segunda, dice, ¿qué significa debían? En la debían debían abrir las porteras, debían hacer sala, debían encargarse de los niños de edad escolar. ¿Ah? Esos debían. ¿Qué significa debían? Con una sola palabra eso está bien. Tercera, vieron que aparecen 2 momentos diferentes acá con los niños, ¿no? Una es cuando aparece el chocolatero, cuando aparece ese personaje que va de ciudad o pueblo en pueblo y lleva la mercadería. ¿Y qué pasa en el encuentro con esos niños? ¿Y qué pasa en el desencuentro? Es decir, cuando se va.
Y en la otra es cómo es la relación entre las visitas y los niños. ¿Se acuerdan que define una parte? Venían 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, que se acercaban a la casa, que eran las de cuestas. Esas eran las visitas. ¿Ah? ¿Cómo era la relación entre las visitas y los niños? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. La cuarta dice, y esta es personal, ¿qué momentos del cuento a vos te trasladaron a tu propia infancia? ¿Ah? Sin necesidad de volver a leerlo. ¿Qué momento decían, esto cuando yo era chico, esto cuando me pasaba, esto cuando hacía tal cosa, esto cuando íbamos a la casa de mi abuela, esto cuando tal cosa? ¿Ah? La siesta, la sopa, los charcos de agua, la escuela, las tías, las obligaciones, el salir, las piedritas, no sé. ¿Qué momento, las tortas fritas? ¿Cuáles son los momentos que a ustedes los llevaron a su propia infancia? Y esta también es personal, la 5. ¿Qué dichos se utilizaban en tu casa? ¿Con qué te criaste vos? Es decir, cuando te decían no sirve a de noche, tenés que poner la escoba atrás de la puerta, dar vuelta a la tapa de la caldera. ¿Qué otras cosas más se iban diciendo en tu casa con las que te criaste y que de pronto todavía las seguís usando? ¿Ah? O de pronto algunas simpatías cuando el bebé tal cosa, de la luna, no sé qué historia, o de venceduras, o de guince, todo ese tipo de cosas. A ver, ¿qué cosas se acuerdan ustedes? No precisa que lo detallen, sino solamente un punteo de cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ustedes van a tener ahora 5 minutos para poder pensar esto, si alguno se quiere conectar con otro, como para poder pensarlo o hablarlo aquí mismo. Pero las personales, piensen las personales, ¿no? Así que tienen, si quieren, 5 minutos como para poder apagar los micrófonos y las cámaras y estar pensando esto. Dentro de 5 minutos nos volvemos a conectar todos. Consultan, yo no entendí bien dónde es que hay que responderlo ahora en esos 5 minutos, no comprendí bien dónde es que hay que responder. Lo respondés en un cuaderno, en una hoja tuya. Ah, bien, bien, bien. Por eso es ir punteando ahí algo para sacar la información. Y después, dentro de 5 minutos más o menos, nos volvemos a conectar todos como para hacer la cuenta en común. Bien. Hasta dónde llegaron al menos. En las tareas masculinas y en las tareas femeninas no tienen por qué poner todas las que hacen, sino que algunas.
¿Cómo van? ¿Necesitan algunos minutos más? Bueno, ¿les parece si arrancamos? Sí. Sí, está bien. Bueno. Vamos a empezar con la 4. ¿Qué momento te trasladaron a tu infancia? ¿Yo? Cuando vayan a hablar, activen el micrófono y cuando dejen, lo desactivan. Sí, Daniel, arranca. A mí los momentos que me traen a la infancia son las vacaciones, la hora de la siesta y bueno, y las cosas dulces, ¿no? Que en mi casa siempre se cocinaba, siempre hacía, o mi mamá hacía tortas o alguna cosa siempre para la merienda, eso sí, eso me recuerda mucho a mi infancia, que hacían todo en mi casa en realidad. Bien, ¿quién sigue? Sí, a mí también. Me trae el recuerdo del manicero, ¿tá? Las tortas fritas, las reuniones familiares, los veranos en el campo, esos recuerdos. Bien. ¿Santia? La siesta, el momento sagrado de la siesta me hizo acordar. El sagrado obligado. Sí. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? A mí, Alejandra. sí. Yo a mí me hizo acuerdo cuando abrían los chocolates y guardaban las hojas. O sea, El papel de los males, el papel, el plomo, no sé qué era. Cosas dulces. Bien. A mí, Alejandra, en realidad, Lorelei. sí, en realidad a mí algo que me transporta a mi niñez es el hecho de la lluvia, el olor a tierra mojada. Yo me crié en Marín de afuera y eso era como muy particular. Y el que nos reuniéramos a jugar algún juego determinado en familia. O sea, el que lloviera o que faltara la luz, que acá no lo dice, pero cuando había apagones, que en mi época era muy recurrente, ese era el momento como familiar donde todos nos sentábamos a la mesa a hacer algo. Bien, ahora cuando falta internet. ¿Alguien más quiere compartir algo? O también podemos compartir la siguiente, que la siguiente vieron que era con qué dichos nos criamos, ¿no? Qué cosas se decían en nuestra casa y que todavía seguramente las usamos.
Cintia. Esa yo puedo contestar. No sirve dormir con los pies para la calle, decía mi madre. Ah, ¿y eso qué significa, amor? Ahora contá. No sé, ella no dejaba dormir porque dice que ponían los muertos así mirando para afuera. Entonces cuando hoy nos acostamos en el verano, ella decía, no sirve acostarse así, dense vuelta la cabeza para la puerta y los pies para dentro de la casa. Ah, mira. O Eso si no no, no sabía. servía caminar para atrás. Que siempre, gurises, nosotros caminábamos para atrás, ¿no? Jugando en la calle. Y ella no dejaba. Bien. ¿Santia? Cuando caía la sal, decía que traía desgracia. Siempre se Mala dijo suerte. eso. Mala suerte, algo de eso. ¿Juan? ¿O María Elizabeth? El de la escoba, que ponían la escoba atrás de la puerta para que se fuera la visita. ¿Lo hacías? ¿Lo seguías haciendo todavía? No, yo no. Ah. Eran cosas muy antiguas de mi gente. ¿Alguien sigue haciendo? Bueno, algunas pero cosas dicen hacían que antes? eso Los bebés funciona. cuando les daba hipo, les ponían un... Sí, sí, hipo. ¿Le ponían un qué, Juan? Sentía, los bebés cuando le daban hipo le ponían un... No, un hilo rojo. Debe ser un hilo rojo que le ponían a los bebés en la frente. un hilo rojo. La lana. Sí, lana tiene que ser. Sí. Bien. Sí, lana, para que se le fuera el hipo y me acuerdo de eso. Bien. Vamos con la primera. ¿Qué tareas masculinas encontraron o qué tareas femeninas encontraron? Noelia pone acá las cosas dulces. Yo al chat lo leo muy poco, disculpen. La mujer tejía, barría, la mujer ordeñaba, cocinaba, bordaba. Vamos a centrarnos específicamente en este cuento. Pero lo dice ahí, que las hermanas Sí, 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 mayores sí. bordaban. Bien. Ah, Las y mujeres las hacían. criadas eran las que cocinaban, la madre ordeñaba. ¿La madre ordeñaba para todo el mundo? Para los hijos. Ah, bien, para los hijos. Bien. ¿Tareas masculinas? ¿Qué encontraron como tareas masculinas? Traía las vacas del puerto, puede ser. Sí. Trabajaban con el comercio en realidad. Sí, también. Eso puse yo. Era más bien el comercio y un peón de granja. Algo así. Bien. Peones, comercio. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra tarea por ahí? ¿Masculina o femenina? Yo puse educar, entretener a los niños. ¿Quién hacía eso? Educar, bueno, las tías y la maestra. Bien. Y entretener a los niños la empleada, la criada. La criada, ahí está. Bien, vamos ahora a las 6. Digo a la última, no sé qué número era, 6 creo, ¿no? La del trabajo. ¿Por qué yo les pedí tareas y por qué les pedí que me definieran el trabajo? Que acá hay Sentí cosas que no como son que era, trabajo. sí, un Sí, tanto como que los hombres trabajaban y las mujeres se encargaban de las tareas básicas del hogar y los niños. Eso fue lo que más o menos interpreté yo. Bien. ¿Dónde se hacía el trabajo de los hombres? Fuera de la casa. Fuera de la casa. ¿Dónde era el trabajo femenino? En la casa. Dentro de la casa y para la Adentro casa. de la casa, ¿no? Ahí está. Adentro de la casa y para la casa. Muy bien. Porque acá vieron que aparece el tema del bordado, la cocina, todo, la limpieza, todo eso, el cuidado de los niños. ¿Sí? Incluso cuando dice que cuando se dividió la familia, eran las tías las encargadas de los hijos en edad escolar. No era el abuelo, no era un tío, eran las tías. Tarea femenina. Y después que se encargaban de la moña, de la túnica, de los deberes, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sin embargo, el trabajo del hombre era fuera de la casa. Por eso yo les preguntaba hoy si era la madre la que ordeñaba para todo el mundo. No, la madre ordeña para sus hijos. ¿Ah? Fíjense que todo lo que está dentro del recinto de la casa es como gobierno de la madre, es gobierno femenino. ¿Sí? Y todo lo que está extramuros, fuera de la casa, es como lo del padre. Como un Bueno, deber. ¿no? Ahí está. El deber de la madre, de la mujer, era como la casa, por eso capaz que repite tanto el debían. Ahí Cuento está. un detalle, te digo un detalle, A que ver, también Silvia. dice que quien manejaba era un hombre, ¿no? Que antes no Sí. era frecuente las mujeres manejar. Ahí está. Y quien abría las porteras también era el hombre, el hermano. También era el hombre. Decía, no, no era, nos turnábamos con mi hermano, no decía eso, Raquel, no, era el hermano mayor abría las porteras. Ella tenía que hacer sala a las visitas cuando llegaban, no era el hermano que venía y, bueno, si estaba él, estaba ella, no, era ella, las hermanas mayores, las niñas mayores de la casa tenían que hacer sala. Fíjense que también el tema del trabajar implica una actividad hecha fue afuera de la casa. ¿Y qué otra cosa percibían por trabajar? Colaborar unos con los otros. No, por trabajar. Ah. ¿Qué se recibía a cambio del trabajo? Había Una gente recompensa. que trabajaba por la comida y la ropa, por la estadía Una de una recompensa. casa. Pero ¿cuál es la recompensa, generalmente? Cuando me Abrirle hacen el la comercio. portera al chocolatero era los chocolates. Sí, pero vamos a pensar en lo que significaba trabajar para este cuento. La que trabajaba, cuidaba a los según niños este era cuento? trabajo. ¿Era trabajo? Sí. ¿A Doralina le pagaban y a Ernestina le pagaban? ¿Eran las criadas? Por eso te digo que mucha gente el tiempo de antes, yo no le escuché todo el cuento, decían que trabajaban por un plato de comida en las estancias. Por algo, ahí está, por algo, ¿no? Por la Bien. estadía. ¿Y quién dijimos que trabajaba según este cuento? ¿Era la mujer o el hombre? El hombre. El hombre. El hombre trabaja. Según este cuento, bien la versión con la que nosotros nos fuimos criando, ¿no? Que era el hombre el que trabajaba. Fíjense lo que dice en una parte del cuento. Dice, cuando hablaba del padre, decía en la página 9, apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías. ¿Ah? Es decir, el padre trabajaba, moría todo el mundo porque había que dormir siesta, y cuando el padre se levantaba, volvía a la vida. Cuando el padre se levantaba y abría el comercio. Ah, porque el padre trabajaba. No dice cuando la madre se levantaba a las 5 de la mañana a preparar la casa, a abrir las cosas. No, no dice nada de eso. Y fíjense al final. Dice, aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día. ¿No? Verán que siempre es la figura masculina la que trabaja, acá, según este cuento. Porque además, ¿para qué trabajaba el hombre? Para proveer. ¿Para proveer de qué? ¿A quién? A su A familia. todas las mujeres. A la familia. A la familia. Ah, ¿Pero a de la qué los casa. proveía? ¿El chocolatero también proveía a los hijos del otro? Damián, el peón, ¿proveía a los hijos del patrón? No, no. Los del ¿Para peón. qué trabajaban? Su familia. ¿Qué recibían ellos a cambio del trabajo? Estadía. Al chocolatero no le daban estadía. Hola, ¿cómo andas? Hola. Pablo. ¿Qué le daban al Bueno. chocolatero? Ese Pablo no sería. ¿Puede ser que fueran balas? ¿Ustedes para qué trabajan? ¿Tienen tiempo libre y se van a trabajar? Por dinero. Eso mismo, Daniela, Dinero. eso mismo, por dinero. Entonces, vamos a volver a la caracterización de la última que yo les pedí un concepto de trabajo. Es una actividad que se realiza afuera de la casa. No te voy a hacer mucha acá.
Es una actividad que se realiza fuera de la casa, generalmente la realiza el hombre, y es una actividad remunerada, es decir, para ganar dinero. ¿Sí? Esa sería como una caracterización del concepto de trabajo que maneja este cuento. No quiere decir que sea lo mismo que manejamos hoy. ¿Cuál sería el concepto de trabajo que manejamos hoy? Tirando una idea. Un intercambio ¿De qué? de servicio. Yo te doy algo que te sirve, como yo qué sé, atender un local y venderte cosas, y vos a mí me pagás por eso que se vende, yo qué sé. Bien, bien. Generalmente aparece el tema monetario, económico y también de por medio, ¿sí? Cuando se trata de un servicio o cuando se trata de algo. Pero hay algunas otras manifestaciones como tareas que pusimos acá que a veces también formarían parte del trabajar, ¿no? Porque cuando uno pone ama de casa, trabaja también, ¿ah? No es que no haga nada, hace bastante más. Entonces, Pero ahí no cómo en este tenemos cuento retribución monetaria. no tenemos retribución monetaria. Ni licencia, ni aguinaldo, ni Ahí está. vacaciones, ni nada. Vieron que en este cuento también como que se llega a eso de poder como vehiculizar la información desde otro lugar y no solamente quedarse en que el trabajo pasa por lo que el hombre decía. Tierra murienda. Vamos a ver también cómo había alguna información que requería, por ejemplo, lo que fuera trabajar, que no fuera solamente el hombre. Fíjense cómo en el primer escenario que se presenta este cuento, dice que están en la escuela, ¿no? Porque si apenas pasaba, apenas asomaba diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se podrá barraque. Porque estaban en la escuela, ya que se quería ir. Y acá aparece una maestra, una profesora de canto y no sé qué más. Entonces, cuando estamos frente a esto, vamos a encontrar también que hay algunas tareas que las vamos como naturalizando, como que si corresponde a la que lo haga la mujer, también como que tiene que ser una tarea femenina. Fíjense que también en este tiempo el hombre trabajaba y había hombres maestros también, no era que solamente fueran maestras, porque además los sueldos de los maestros eran muy buenos en ese tiempo, no como ahora. Entonces, el tema también pasaba porque la gente estudiaba, tenía acceso al estudio y porque podían llegar a una profesión. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que esto está como naturalizado y lo invisibilizamos al trabajo de la maestra y de la profesora de canto, porque en total hacía lo mismo que la otra, tenía que estar adentro de un recinto y cuidar a los hijos y de los hijos de otro y dedicarse a la educación, era como lo que hacían las tías, lo que hacían las madres, lo que hacían todas las mujeres. Sin embargo, estas también percibían un salario, ellas trabajaban por un sueldo, ¿ah? Y lo hacían afuera de la casa, no vivían en la escuela, o si vivían en la escuela era en la semana, pero en realidad no era que fuera su hogar. Fíjense que cuando nosotros encontramos a estas otras figuras que aparecen acá, como el chocolatero, como las visitas, también podríamos pensar, bueno, a ver, las visitas tendrían que tener una buena relación con los niños, porque son mujeres. ¿Cómo es la relación entre el chocolate, entre las visitas y los niños? ¿Qué pusieron ahí? Yo puse que al chocolatero se alegraban al verlo y se entristecían cuando se iba, y con las visitas era al revés. ¿Alguien más puso otra cosa? ¿Coinciden con lo que dijo Alejandra? Yo puse lo mismo. Bien. Yo puse lo mismo, que en realidad se alegraban y esperaban el regalo del chocolate, ¿no? ¿Vieron que... No, yo puse que cuando llegaban las visitas, todo el mundo como que se ponían nerviosos, como que se alborotaban, y se bañaban, se vestían y se sentaban todos afuera. Como que estaban esperando la visita. Las visitas eran las mujeres esas que venían, decía, 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, a eso me refería. ¿A esas les hacían ese trato? Sí, yo no entendía, perdón. No, yo creo que en realidad les daban ansiedad a esas personas.
Como que ellos Sí. querían participar, pero no se les permitía tampoco, ¿no? Puede ser, sí. ¿Pero eran figuras esperadas ellas? Sí. ¿Estaban esperando todo el tiempo que llegaran, así como el chocolatero? No. Sí, por No. supuesto. Miren lo que dice acá cuando las presentan. Dice, No, Genaro. muchas veces, no habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, el sopor es el calor, ese vapor pesado, ¿no? Alguien avisaba, allá vienen. ¿Ah? No No, eran no. esperadas, No no estaban eran figuras contentas, esperadas. no. Y fíjense que Pero cuando... eran muy deseadas, digamos. No, eran visitas deseadas. Miren cómo termina. Se las acompañaba hasta el alambrado y con saludos a doña Eufrasia se les despedía con cierta sensación de alivio. No son figuras esperadas, no son ansiadas, a diferencia del chocolatero. Fíjense que el chocolatero es un hombre que debería pensar, bueno, si es hombre, no tiene mucho trato con los niños, no tiene mucha relación, porque en realidad el hombre no se iba a ocupar de la vida de los niños, porque el hombre trabajaba afuera y el hombre hace otras cosas. Sin embargo, acá aparece una historia de espera, una historia de bienvenida al Señor. Santia, ¿qué ibas a decir? No, justo eso estaban diciendo. Yo puse como que con el chocolatero era como que sentían emoción y satisfacción al verlo, con la llegada, y con las personas esas, las otras, era una como pesadez, conformidad, como que no querían recibirlo en realidad. Era una tortura estar con esas otras Claro, viejas, eso ¿no? puse yo. Sin embargo, con el chocolatero no solamente era una figura esperada y ansiada, sino que cuando dejó de venir, vieron que dicen una parte ahí, cuando por el camino empezaron a aparecer los automóviles y el carro del chocolatero no vino más, solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio que regalaba cajitas de bombones. Fíjense el sentimiento de nostalgia que se presenta acá. ¿Sí? Y no era porque el tipo fuera, bueno, a ver, vengan, denme beso, no. No les hablaba, apenas le dirigía la palabra, pero era capaz que su forma de mostrarle que le gustaba estar ahí, el regalo. ¿Sí? Y para los niños también era una figura esperada, más allá de si le regalaba o no, pero en realidad era como el gesto. ¿Sí? Porque las otras mujeres venían a la hora de la siesta justo, y además venían a esperar a hacer sala, me tenían que hacer la sala para poder entrar al comercio. Cuando el padre se decidiera levantar y abrir, recién ellos iban allá. Entonces era como también una sensación como de envidia lo que aparecía ahí. ¿Vieron lo que decía? Que ellas llevaban los collares, que ellas llevaban no sé qué cosas más. Como que ellas no tenían acceso a eso, pero estas otras venían y además compraban. Todo lo que ellos no podían ni siquiera tocar de las vitrinas. Era como algo inalcanzable. Vamos a pensar un poco en la descripción. ¿Cómo era el chocolatero? ¿Cómo lo describen? ¿O cómo lo comparan? El chocolatero era gordo, de pocas palabras, con las cejas anchas, parece, por lo que decía. Bien. ¿Cómo se Las vestía? visitas también. Recuerdo. ¿Se acuerdan que decía que se vestía del sombrero de fieltro, siempre de negro? Y decía que hombre y carro eran similares, como que eran anchos y fuertes, también así. ¿Y de las mujeres cómo las describe? En la página 16. También anchas, eran Bien. gordas, Ahí las está. comparaba con Los los compara con ombúes. un ombú. Ahí está, compara con ombúes. Oh. Entonces, fíjense, nosotros decimos, el chocolatero era un hombre rudo, un hombre gordo, un hombre grandote, vestía de negro, andaba de sombrero de fieltro. No nos dice nada. Lo imaginamos como el carro y no sé qué más. Ahora cuando nos dicen, las mujeres eran 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes que se acercaban a la casa. Decimos, mirá esto, no sé qué. Entonces tenemos como en la cabeza los estereotipos de personas, que también ahí se manejan, que tenían que ver con la condición del ser hombre y del ser mujer. Fíjense que estas mujeres estaban obligadas a ser mujer y comportarse como tales, y el hombre también. ¿Por qué?
Porque fíjense cuando dice que ellas venían abajo de una sábana como sombrilla. Imagínense un día de calor. Los que estamos al norte sabemos lo que es un día de calor de verano, ¿sí? Y los que no están en el norte, cuando vienen, no quieren venir más en enero, porque mueren. Fíjense, los de estos días de lluvia que hubo, es un vapor, un vaho esto, y seguimos con el mismo calor, como si no hubiera llovido, y además la humedad. Fíjense que estas personas transitaban calles de tierra, ¿sí? Transitaban además varios kilómetros, varias leguas, seguramente estaban haciendo. Iban a pie, con calor, a la hora de la siesta, es decir, después del mediodía. Muchísimo calor. Fíjense que iban de alpargatas, iban abajo de esas sábanas como si fuera una sombrilla. Y antes de entrar a la casa tenían que respetar el legado social, el mandato social de ser mujeres. Porque tenían que, bueno, acomodarse la pollera, el pelo, no sé qué más, y calzarse los zapatos de taco carretel, dice. Taco fino. Imagínense llegar con ese calor y van de alpargata, todo sucia, pero no, tienen que comportarse como damas. Tienen que comportarse como mujer. ¿Sí? Vamos a pensar del chocolatero. ¿Dice algo de eso? ¿Cómo tenía que comportarse? No, ¿no? No dice. No, no dice no. Si nosotros cambiamos un poco esto, ¿no? Tomamos al chocolatero y tomamos a una de las mujeres, atrás luego es lo mismo, el mismo formato. Son grandes, anchos, de pocas palabras, no hacen nada con los niños. Es el mismo formato. Pero el mandato social es otro, porque fíjense cómo dice que ellas entran. Dice que se sientan modosamente en las sillas de esterilla. Nosotros decimos, todas juiciosas, todo no sé qué. Ahora, si pensamos eso al revés, decimos, como venían con calor, vienen y se echan en el piso por el calor que había. Uno dice, está loca, mirá cómo vienen. ¿Cómo van a hacer eso? O si decimos al revés, el chocolatero entra y se sienta modosamente en las sillas de esterilla. Ya le cargamos la ficha con otra cosa. Seguro que... ¿Por qué? Porque el estereotipo que nosotros manejamos es una construcción de género que viene cargándose desde antes, no es la que nosotros tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque el hombre debía ser hombre y la mujer debía ser mujer. Y porque no se podían salir de esos roles. Sin embargo, nosotros estamos, fíjense cuando empezamos el cuento. Al final del cuento dice, le gustaban las vacaciones porque ponían a todos en un plano de igualdad. Acá tenemos la clave. En esta construcción de género, nosotros no vamos a discutir ni empezar a la discusión de si es más mujer, si es menos mujer, si es más hombre, si es menos hombre, eso no importa. Lo que importa es que como en esta construcción de género, nosotros a lo largo del tiempo venimos ganando territorio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con los espacios laborales, lo que tiene que ver también con las formas de relacionarse con el mundo, las formas de opinar, que la mujer, por ejemplo, no solamente está sujeta a lo que es la casa y la dependencia del hogar, sino que también hace otras actividades. El hombre no está solamente afuera de la casa, sino que también se puede ocupar de los hijos. Y no es que, bueno, hoy vos pasás todo el día afuera y no vas a hacer nada, sino que vamos a cocinar ahora. Cocina siempre la mujer. En realidad, también podemos revertir esos roles, porque es el que llega primero a la casa el que cocina. O el que si está en las cosas sucias, o en el que barre, que lava, que limpia, que no sé qué, o la que lava, que limpia, que hace, pero en realidad no es algo que esté pautado. Sí viene pautado desde antes, porque incluso en nuestra sociedad, que siempre fue muy machista, también tiene que ver con la mujer, porque fíjense que nuestras madres, nuestras abuelas, generalmente nos iban diciendo, vos que sos hombre, tenés que conseguirte un buen trabajo y tenés que conseguirte una mujer que te planche, que te cocine, que te limpie, que te llene de hijos. A la mujer le decía, vos tenés que aprender a planchar, a cocinar, a lavar, para cuando te consigas un marido, puedas darle los gustos. Entonces, era como la mujer productora de hijos, dedicada al hogar, el hombre tenía que salir a trabajar y también nada de los hijos, es decir, no sabía si existía algún hijo, si no eras, nada.
Fíjense lo que tenemos nosotros acá. Muchas veces en esta construcción de género, nosotros vamos entendiendo que el género es un conjunto de características psicológicas, sociales y culturales que se le asignan a las personas, que son históricas. Quiere decir que esto también se va transformando en el tiempo, se va transformando con el tiempo. Que no solamente nosotros nos vamos a quedar con esa historia de que, bueno, no puedo subirme a un árbol porque soy mujer, o no puedo llorar porque soy hombre. Entonces vieron que todo eso tiene que ver con conceptos culturales que venimos cargando. Y también tiene que ver con las cosas en las que nos criaron. Vieron que cuando a nosotros nos criaron, tiene que ver con eso de los refranes, de los dichos populares, porque nuestros padres, nuestros abuelos y todas las familias anteriores fueron creyendo que eso era lo mejor que nos podía pasar, y que de lo que podíamos hacer. Entonces, bueno, vos tenés que hacer determinadas cosas. Vos tenés que, como decía acá, no podés preguntar. No se barre de noche, no se barre de noche. Y vos tenés que presentarle el gurisito a la luna para que duerma, creo que es, o algo de eso, no sé cómo es la cosa. Y vos tenés que llevar a vencer a no sé quién para que se le vaya el empacho, o se le vaya el aire, o se vaya cosas. Y venimos criados con eso, ¿no? Con esas formas de pensar. Y esto tiene que ver con un momento histórico que era la modernidad, donde la modernidad aspiraba a determinadas cosas, y debe decir con diminutivo, aspiraba al trabajito, a la casita, a la familia chiquita, a la familia con chiquitos, es decir, llena de hijos, porque eso iban a ser los hijos, los nietos, todos como en la misma familia y toda la misma familiaridad. Pero no se preguntaba mucho, ¿vos querés estudiar? ¿Vos querés hacer tal cosa? ¿Vos querés tener hijos? ¿Vos te querés casar? No era eso. Si alguien quedaba embarazada, por Dios, se ponía el grito en el cielo y tenía que casarse con el primero que encontrara. ¿Cómo iba a aparecer embarazada socialmente? Fíjense que esto tiene que ver con lo social. Y acá nosotros, en esta construcción de género, vamos viendo, a ver si avanzo, que tiene que ver con ser un elemento constitutivo de las relaciones sociales. Y es una construcción que supone algunos acuerdos entre la gente consigo mismo y con otros. Y acá actúan una cantidad de dimensiones en esa construcción de género, que tienen que ver con la etnia, tienen que ver con el nivel educativo, con la clase social, con la condición rural o urbano que tenga la persona. Yo tenía una persona conocida que decía, yo tengo todos los males, porque yo soy negro, soy puto, soy no sé cuánto. Él mismo como que se autoexcluía, ¿no? Y además de afuera, decía. Entonces, uno mismo como que va cargándose la ficha de lo que los otros le van diciendo. Bueno, vos sos esto o vos no sos esto. ¿Sí? Y nosotros en este momento histórico tenemos la capacidad de pensar y decidir. Y que a veces, ¿vieron todo el tema de lo que va como polarizando, ¿no? Es decir, la familia, las iglesias, las instituciones, la iglesia como culto, la iglesia, lo que sea, ¿no? Lo que sea religión. Y también lo que tiene que ver con el control que se va haciendo, las escuelas cómo controlan, no, las nenas van por acá, los varones por acá, ¿sí? Entonces, ese control que vamos teniendo, y ese descontrol que muchas veces se expresa, el otro día estaba escuchando a una persona, a un informe que decía que las mujeres como que se suicidaban menos porque hablaban más acerca de sus problemas, y como que los hombres eran los que más se suicidaban, y muchos hombres jóvenes también lo hacían, como que se iban guardando las cosas. ¿Y cuánto de responsabilidad tenemos como sociedad frente a esto, ¿no? ¿Cuánto de responsables somos? Porque seguimos con esto, seguimos naturalizando, como pasaba con el rol de la maestra ahí, ¿sí? Son roles o papeles de género aprendidos en una sociedad, comunidad o acá abajo, ¿no? O grupo social determinado que hacen que sus miembros perciban como más masculinos o femeninas algunas actividades o responsabilidades. ¿Qué era lo que le pasaba a la maestra? ¿Están viendo esto, no? ¿Sí? Y que muchas veces nosotros mismos somos los que vamos asignando esa tarea y ese rol. Bueno, esto de mujer. Llegamos a una casa, bueno, a ver las mujeres que cocinen, que limpien, que laven. Los hombres somos los que vamos a hacer el asado. Y a veces no es así la cosa. ¿Por
porque nosotros sabemos que en la realidad eso a veces no pasa. Pero seguimos como naturalizando esos roles y seguimos como creyendo que son totalmente incambiables. Y sabemos que venimos ganando espacio, venimos con esta forma de igualdad y de construcción de una igualdad en la que también queremos encontrarnos como sociedad, pero también como individualidades, ¿sí? No solamente vamos ganando terreno en el ámbito laboral, también en los ámbitos familiares, en los ámbitos comunitarios. Y esto tiene que ver con esa construcción de género que nos permite ser personas y no solamente hablar de ser mujer o varón. Porque el ser persona implica sin género. No es que vos, bueno, yo soy mujer y tengo derecho a tal cosa. Yo soy hombre y tengo derecho a tal cosa. Tenés los mismos derechos como mujer y como hombre. Lo que sí tenemos que saber es que somos parte de una sociedad que muchas veces nos va condicionando, que muchas veces nos va como haciendo sentir que somos diferentes, pero nosotros venimos cargando esa historia. ¿Viste bien lo que les decía recién hace un rato de las demandas de la modernidad que implicaban una postura frente a la vida que era tener esa seguridad? La posmodernidad va a implicar otra cosa, porque la posmodernidad va a implicar esta situación actual. Es decir, vos capaz que querés estudiar, capaz que no querés tener hijos ahora a los 15 años, capaz que querés esperar, tener una carrera, viajar, ver si con esa pareja funciona, probar con otra pareja, probar con otros, no necesariamente el tema del casamiento, ¿no? Y si llego a tener hijos, es una decisión propia. Y si no tengo hijos, también es una decisión propia. Porque a veces estamos, bueno, ¿y vos cuándo vas a tener hijos? Bueno, ¿y ahora que tuviste? ¿Y ahora cuándo vas por el casal? ¿Y ahora que tenés el casal, cuándo vas a desempatar? ¿Y ahora que tenés para desempatar, tenés que buscarme? La otra que te falta. Entonces, venimos como con esa demanda social que nos hace muchas veces hacer lo que los otros nos dicen, no lo que nosotros queremos. Porque venimos como cargándonos con toda esa información. Por eso está bueno también que nosotros en esta capacitación encontremos la oportunidad de hablar de género, que encontremos también la posibilidad de tener instancias de reflexión frente a eso. ¿Vienen bien hasta ahora? ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a tener unas actividades que después las van a tener en la plataforma, por eso yo no los quiero sobrecargar con información, pero me gustaría que ustedes también quedaran con esto, ¿no? Yo igual este otro material que recién visualizamos se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp y después lo voy a subir a la plataforma. Pero que nosotros entendamos cómo esta visión de género nos construye y nos deconstruye también, nos separa, nos va como determinando de un aspecto social con el que nos criamos, con el que muchas veces no nos podemos despegar, pero forma parte de nuestra historia. Nosotros no somos lo que somos hoy por nosotros mismos, sino que somos por la historia que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres. Ellos fueron los que nos fueron criando. ¿Sí? Más allá de que fuera alguna otra persona. Pero en realidad fueron ellos los que pretendían que nosotros fuéramos personas de determinada forma y que entendieron que eso era lo mejor en ese momento. Capaz que nosotros con la educación y a través del paso del tiempo fuimos entendiendo que habían cosas que capaz no estábamos de acuerdo del todo y capaz que hubo otras situaciones en las que decimos, bueno, está bien lo que vos pensás, pero ahora yo no quiero esto. No quiero esto para mí, no quiero esto para mis hijos, no quiero esto para mi familia. ¿Sí? Es decir, no tengo un tema de seguridad como supuestamente se tenía antes. Porque supuestamente en la modernidad uno trabajaba para tener una casa, para tener un auto, para toda la vida. ¿Vieron que eran esas cosas para toda la vida? Te casabas para toda la vida. Te comprabas un mantel para toda la vida. Te comprabas una heladera para toda la vida. Hoy estamos formando parte de la cultura de los descartables en muchas cosas. Porque sabemos que si tengo un celular, ya dentro de un año lo voy a tener que cambiar porque ya me quedó viejo, porque me quedó desactualizado. Si me compro una cama, ya sé que no voy a comprar una bruta cama de madera, de roble, sino que no me va a entrar en ese lugar. Tengo que comprar una cosa que entre desarmada, la armo ahí, cuando la vaya a desarmar, posiblemente la tenga que tirar porque ya no me va a servir más. Entonces, estamos viendo la cultura de lo descartable. ¿Se acuerdan cuando las abuelas tenían todas las juanas y demás?
¿Qué pasó con eso? Supongo que se lo van a llevar a la tumba, porque nunca en la vida lo usaron. Las sábanas y los no sé qué cosas más, y los juegos de vidrio y toda esa cristalería que tenían. ¿Para qué? Para juntar mugre. Y Que del nunca en la consumo. vida lo usaron. Ahí está. Y formamos parte de otra cultura que tiene que ver con el consumo, con el consumismo. Nosotros estamos todo el tiempo, bueno, tengo esta computadora, pero la tengo que cambiar. Tengo un auto, pero lo tengo que cambiar. Porque tampoco es invertir como en otro momento que se decía, bueno, yo voy a invertir en un auto porque ahí sé que voy a tener plata. No, el auto se te deteriora, pierde valor. Lorelei. Hola, sí. Nada, que yo hasta este momento pude estar en la clase y ahora me tengo que retirar porque tengo que entrar al liceo. Bien, no hay problema. Nosotros vamos a dar cierre con esto ahora. Vieron Sí. que cuando la clase se termina, no hay problema. No es que vamos agonizando hasta llegar a no sé qué horario, porque en realidad esto nos va a seguir haciendo pensar en nuestra vida y en nuestra propia historia. Así que yo les agradezco a ustedes que se hayan conectado hoy. Bueno. Y después les voy a subir ese otro material que les dije recién, que vimos, y después les voy a subir en la plataforma las otras propuestas que tenemos. Así que seguimos trabajando en género después en la plataforma cuando yo les indique, no se apuren con todo esto. Yo les voy a ir indicando y les voy a dar el paso a paso después para que también puedan tener un poco la idea de lo que vamos a trabajar. Bueno, Bien. muchas gracias por conectarse. Chao. Adiós. Bueno, Chau, chau. hasta el lunes. Adiós. Buen fin de semana. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao.